Ahí sí. Ya. Entonces, hoy día antes de proyectar, explicarle un poquito en qué estamos. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora es, estábamos terminando de ver para poder armar nuestro registro contable completito, es decir, libro diario. ¿Qué va en el libro diario? ¿Sí? Vamos, pues. Van los asientos. Exactamente. En el libro diario es el registro contable en sí, los asientos contables. En el libro mayor, ¿qué va? Las cuentas T. Las cuentas T, o en otras palabras, el resumen y los saldos finales de todos los movimientos que pasaron en la empresa. El paso 3, ¿cuál era? ¿Sí? Son realizar los informes o Exactamente. estados Realizar los financieros. informes, que en este caso son los estados financieros. Y hasta ahora, y son los que vamos a ver en el curso, nosotros vamos a analizar solamente el estado de situación financiero y el estado de resultados. Primero siempre el estado de resultados. ¿Por qué? Porque necesitamos esa información para poder armar de buena manera el estado de situación financiera. ¿Ya? ¿Estamos claritos? Entonces, teniendo eso claro, yo ya les he dicho muchas veces, la esencia de la contabilidad está en el libro diario, no porque ustedes tengan que entender la pura mecánica de los asientos contables. Está porque si ustedes logran, ojo, logran armar bien los asientos contables, es porque ustedes están registrando y están entendiendo cualquier hecho de la contabilidad. Eso es lo que nosotros queremos de ustedes. ¿Ya? Que ustedes tengan la capacidad de poder enfrentarse a cualquier hecho económico de cualquier naturaleza y que tengan las herramientas ustedes para poder registrar lo que sea. Eso es lo que pasa. Para eso, nosotros vimos de que existen los registros contables de activo, pasivo, patrimonio, además de ingreso y gasto, bien, y esos son los tipos de cuenta en los cuales nosotros logramos entender o aprender de que dependiendo del tipo de cuenta, si aumenta o disminuye, es si va al debe o al haber. Perfecto. Pero existen algunos tipos de cuentas que, perdón, existen unos principios que yo les expliqué hace 2 clases atrás, que son el principio de devengado y el principio de realización. ¿Qué tienen que ver eso? Con los asientos de ajustes. ¿Quién me podría explicar cuáles eran los asientos de ajuste? ¿O en qué están? Esto es fundamental que lo sepan, si no, con mucho respeto, les va a ir como el ajo en la prueba. ¿Sí? ¿Quién me podría decir cuáles son los asientos de ajuste? Los asientos de ajuste son los que se hacen al final del periodo Ya, y muy bien. son como cosas que se dejaron pendientes desde Ya, antes. o más que pendientes, pero se va acercando mucho, Micaela, y esto todos lo tienen que tener claro. Los asientos de ajustes están pensados que se realicen al término del periodo y son para pulir la temporalidad. Es decir, para que nosotros todo lo que se consumió en el periodo de tiempo lo registremos como gasto, como una cuenta tipo gasto. Y todos los ingresos que realmente se realizaron, por eso es el principio de realización, los registremos como ingreso por venta. Ese es el objetivo de los asientos de ajuste. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que siempre les doy, ¿qué pasa cuando ustedes firman un contrato de arriendo el 1 de enero? Y tiene, listo, lo firman, les dicen de ahora en adelante ustedes, no sé, Pedro, usted eh, firmó un contrato de arriendo, usted está utilizando una propiedad y en donde va a pagar un arriendo de, no sé, 200.000 pesos mensual, ¿ya? Por dar un ejemplo cualquiera. ¿Qué va a pasar, Pedro, al final de mes? Yo no le digo ninguna otra información. ¿Qué pasa a final de mes? ¿Usted qué debería registrar a final de mes? Que pagué los 200.000 pesos. No, no necesariamente, porque yo no le estoy diciendo que los pagó. O Lo que sea, se usted me tiene que va registrar, como acumulando hasta fin de año. pero ese no es el punto, o sea, tiene razón, se van acumulando si es que no los pagué, y eso sería arriendo por pagar, pero la esencia de ese asiento no va por ahí. La esencia va, Pedro, de que al término del periodo, usted el último día, usted debe registrar
que todo ese mes usted se consumió, comillas, consumió arriendo. Por lo tanto, usted tiene que hacer un asiento que diga gasto por arriendo. ¿Ya? ¿Me va Sí, siguiendo? sí. Eso es lo importante. Tome nota, Pedro, para que no se le olvide nunca más. Yo por eso a veces le pido a los alumnos que respondan, porque sé que así no se le olvida nunca más. Entonces, cierra el periodo y usted pone gasto por arriendo. Si yo no le he dicho que lo ha pagado, por defecto usted tiene que poner el gasto por arriendo contra arriendo por pagar. ¿Me van siguiendo? Lo importante es que al final del mes, solo por el hecho de haber utilizado el lugar, o haber utilizado un seguro, o haber utilizado cualquier cosa, yo voy a tener que, comillas, registrar el gasto por ese consumo. ¿Ya? Y ese gasto es cuando se devengan. Por eso es el principio de devengado, de que al momento, ojo, al momento que se consume, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo registro como gasto. Esa es la esencia. Por lo tanto, ya resumiendo esto, lo que ustedes tienen que saber muy bien es poder registrar todo lo que pasa en la contabilidad. Y algunas cosas son un poquito más difíciles, como la que recién le pregunté a Pedro. De hecho, yo creo que es como de las cosas más difíciles de registrar contablemente. El poder, ojo, el poder registrar todo cuando corresponde. Y de las cosas más complejas son el principio de vengado y el principio de realización, porque es un poquito menos intuitivo, uno no lo logra ver a la primera. En este contexto que existen las cuentas de ajustes, que yo les subí una PPT, el tema 3, si se dan cuenta, es justamente ajustes, así se llama, ajustes. Hay un tema, espérenme que está entrando aquí. Hay un tema puntual de los ajustes contables que generalmente, a ver, les voy a empezar a compartir un poquito más práctico. Ahí sí. Entonces, ustedes tienen que tener lo siguiente, entender lo siguiente. Registrar como gasto se consume. Registrar como gasto cuando se consume. Hay algunas cosas que, comillas, se consumen por el paso del tiempo. ¿Ya? ¿Qué cosas se consumen por el... Todo lo que se consume por el paso del tiempo, ¿en qué día o en qué periodo ustedes creen que lo vamos a registrar? ¿A mitad del mes? ¿A fin de mes? ¿Cuándo? A fin de mes. Muy bien, Pedro, perfecto. Al final del periodo. ¿Ya? Y esto que se registra al final del periodo son los asientos de ajuste. ¿Estamos claros? Entonces, si nosotros entendemos este tema muy bien, nosotros vamos a poder empezar a hacer varias cosas más. Nos vamos a dar cuenta que fuera de los registros contables típicos o más evidentes, como fueron los primeros 2 o 3 ejercicios de la guía que yo les subí, ¿alguien la ha tratado de resolver o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿De la última guía que subió? O sea, de la que es una guía muy larga, ¿o Sí, no? sí, esa. Es una guía muy, muy larga. Yo le subí los enunciados Sí. y otro archivo aparte de la pauta. Usted, Pedro, han tratado, o sea, en clase hemos resuelto como hasta el 4. ¿Ustedes han tratado de resolver los demás? Llegué hasta el 6. Ah, buena, bien. ¿Y cómo va con eso, Pedro?
Bien, es que igual son como lo que vimos en clase, así que como que igual me acuerdo de la mecánica. Eso. En estricto rigor es bastante parecido a lo que hemos visto en clase hasta ahora, entonces lo que nos viene faltando a poquito es que sigamos avanzando con cosas un poco más complicadas. Dentro de los asientos de ajustes hay uno que es muy puntual y específico, que es registrar cuando se desgastan los activos tipo PPE. ¿Cómo se llama al desgaste contable de los activos de más largo plazo como los PPE? ¿Cómo se llama ese desgaste? Depreciación. Muy bien, Micaela. Des Este desgaste contable puede ser por unidades o por el paso del tiempo. Cuando yo les digo por unidades, ¿a qué creen que me refiero? ¿Sí? ¿A qué creen que me refiero? A cosas como puntuales, me suena. ¿Qué cosa, perdón, no le escuché? Como a cosas puntuales. ¿Ya? Pero cuando yo les digo desgaste por unidades, es por ejemplo, ustedes compran un camión que tiene una vida útil de 100.000 kilómetros. Puede que se desgaste por cada kilómetro recorrido. Ese es un desgaste por unidades. En ese caso no sería uniforme en el tiempo. En cambio, si yo les digo que compren un camión, el mismo camión, y no se va a desgastar por kilómetro recorrido, sino que se va a desgastar por periodo de tiempo. En ese caso puntual, lo que nosotros vamos a tener que hacer es decir, miren cabros, vamos a hacer un cálculo de cuánto se desgastó por año, da lo mismo cuánto se utilizó en kilómetros. Eso de cómo calculamos el desgaste contable es lo que vamos a ver hoy día, que se llama depreciación. ¿Ya? Voy a correr un poquito la pizarra y ahí está. Entonces, empecemos. El tema 4, como ya les dije, la depreciación, hay que entender el objetivo y ver los métodos que existen. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que es un desgaste netamente contable de todos los PPE, siempre y cuando cuenten con 3 datos. Hay un dato que lo tienen que tener sí o sí, porque si no, no lo pueden ni siquiera registrar, que es el costo histórico. A ver, volvamos a la pizarra. Entonces, a ver, acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener muy clarito acá es lo siguiente. Es decir, miren, nosotros tenemos que tener 3 cosas muy claras para poder, siquiera poder calcular el desgaste contable que se realiza en algún periodo de tiempo. Primero, siempre la vida útil. Segundo, el valor residual. Y tercero, el costo histórico. ¿Ya? El costo histórico, ¿qué es lo que es el costo histórico de un activo PPE? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién se la juega? Es al precio como el que se compró. Exacto. Luego, en una materia un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que es el precio al que se compró y hay que quitarle o agregarle algunas cositas. Pero por ahora, como muy bien dice Pedro, este es el monto al cual está registrado al momento de comprar la compra. Listo. Ese valor lo tenemos. ¿Estamos claros? La vida útil es cuánto me rinde ese activo. Y ese monto puede estar en unidades o en tiempo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Me van siguiendo?
Sí. Gracias, Pedro. Por otro lado, tenemos el valor residual. Si yo les dijera a ustedes, ¿qué es lo que es el valor residual? ¿Qué me dirían? Me suena como a residuos, o sea, como lo que vale Ya, ahora, podría decir yo. se asemeja mucho, de hecho, Pedro. ¿Alguien más? Micaela, Antonia, Agustina. Es como lo que queda cuando ya perdió, por decir, como toda su vida útil, ¿o no? Exacto, de hecho, es muy bien lo que usted está diciendo, Micaela. Es decir, es el monto al término de es el monto al término de la vida útil. Si el camión, por ejemplo, ustedes lo compramos en 10 millones de pesos y después de recorrer todo lo que podía recorrer ya no le da para más, ya no sirve el camión, algo va a tener de valor. Hay algunos activos en donde su valor residual es cero, puede ser cero, sí, pero es difícil. Generalmente algo tienen de valor residual. ¿Ya? Ahora, tienen que pensar que la vida útil, como el valor residual, son cosas estimadas, uno no puede tener certeza. Puede que por ese motivo, ese activo se desgaste más o menos de lo que uno estimó. Y para eso viene otra parte de la materia que tiene que ver con el deterioro o con la reevaluación. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Sí. Cualquier cosa, por favor, me avisa. Entonces, nosotros tenemos la vida útil, el valor residual y el costo histórico. ¿Cuál es el objetivo de ver esto de la depreciación? ¿Cuál es? Si yo les dijera a ustedes, todo esto que estamos viendo, ¿para qué lo estamos viendo? ¿Sí? Es como para ver el valor que tiene cierto Exacto. PPE, como a este momento. Mire, pero más atrás incluso. Todo esto que estamos viendo ahora es para poder calcular. ¿La depreciación? Exacto. El monto que se depreció en el, en el monto que se depreció en el periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, este camión lo compré en 10 millones, me va a quedar 2 millones de valor residual y tiene una vida útil de, por ejemplo, 8 años. ¿Ya? Pasa un año y yo les pregunto, ya, pues ¿cuánto se desgastó? ¿Cuánto se depreció en ese año? Para poder calcular cuánto fue el desgaste y por ende, ojo, ustedes con ese valor van a tener que hacer el asiento contable, el asiento de ajuste. Por eso es tan importante esto que estamos viendo, que ustedes lo entiendan, lo sepan bien, bien, muy bien, que ustedes puedan tener mucha claridad, que ustedes puedan realmente, que les vaya bien, no que lleguen y les vaya como el ajo, que no sepan cómo se calcula. Si ahora yo les pregunto, ¿cómo se hace? Es difícil que lo sepan, si todavía no lo hemos visto. Para poder calcular el monto de cuánto se depreció en el periodo, nosotros tenemos que resolver una fórmula, que es costo histórico menos valor residual dividido vida útil. El resultado de esta división, ¿qué me va a dar? ¿Cuánto se depreció? Pero le falta un apellido, no sé si usted me dice, Micaela. ¿Cuánto se depreció, pero en qué unidad? Eh, ¿Por año, por mes, por kilómetro, por cuánto? Ahí le estoy dando una pista muy cercana. no ¿Sí? sé, no me nace. No se preocupe. Por la unidad de la vida útil.
Por lo tanto, para que tomen nota, noten eso que es sumamente importante. Eso es igual al gasto por depreciación por unidad de esto que está acá. Entonces, con eso a ustedes ya nunca más se les va a olvidar. Si nosotros tenemos la vida útil en años, el resultado de esa división va a ser el gasto por depreciación por año. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la vida útil en meses, el resultado de esa división va a ser gasto por depreciación por mes. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Lo habían visto así? ¿No lo habían visto así? No, ya, sigamos. Lo habíamos ¿Sí? visto recién en ayudantía con la Mari. Ya, ya. Ahora en la hora anterior. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo les fue en ayudantía? Bien, hicimos un ejercicio y igual pude entender harto lo que era depreciación, pero Ya. como que me confundí un poco con la pregunta que había hecho recién. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Pero en general van siguiendo, van entendiendo. En la ayudantía, bien, si mientras le vayan siguiendo a la Mari, no hay ningún problema. Ya. Volvamos entonces. Acá está. Listo. La depreciación consiste en disminuir periódicamente el valor contable, ¿ya?, de los activos fijos, en este caso puntualmente los PP, como consecuencia de su desgaste, ya sea por paso del tiempo o por uso, tal como recién les expliqué. Es un desgaste evaluado en términos monetarios, pero no es un egreso de efectivo, eso ustedes lo tienen que saber. La utilidad se va a ver disminuida, es gasto por depreciación. Por lo tanto, la utilidad del periodo va a ser un poquito más baja, pero no va a disminuir la caja del efectivo del periodo. Para poder determinar, nosotros tenemos que saber tres cosas: vida útil, valor residual, costo histórico. ¿Ya? Ahora, miren algo que yo esperaría y que probablemente lo están pensando. Ya voy, ¿y cuándo no tengo alguno de ellos? ¿Qué me lo podría decir? ¿O qué activo, lo voy a hacer más preciso en la pregunta, qué activo no tiene alguna de esas cosas? ¿Sí? Yo les voy a comentar. Existe un activo puntualmente que no se deprecia, pero no porque ustedes digan, no se deprecia porque sí, que muchas veces me han dicho, no se deprecia porque sí, que son los terrenos. ¿Por qué los terrenos o en el fondo el puro terreno no se deprecia? ¿Por qué? Porque ¿cuál de esos tres no lo tiene? La vida útil. Exacto, Pedro. Se asume que la vida útil es infinita de un terreno. Por lo tanto, al ser una vida útil infinita, yo no tengo el valor de la vida útil finito, que es lo que necesito, y por ende no lo puedo desgastar contablemente. Anoten eso, porque eso es un supuesto, ustedes tienen que saberlo, ¿ya? Para poder depreciar, un activo tipo PP, necesitamos tener esos tres datos. Luego, nosotros vamos a los registros. Correcto. ¿Cómo sería el registro contable de la depreciación? ¿Cómo sería? ¿A quién se le ocurre el último día del periodo? Yo ya tengo el monto a depreciar. Ya lo hice con la fórmula que recién les comenté. Listo, perfecto. Ahora, ¿cómo haría yo el registro del asiento contable? Sería un gasto por depreciación Ya. Y al debe perfecto, porque es un gasto, así que tiene que ir al debe. Muy bien, Micaela, muy bien. contra depreciación acumulada al haber. Bien, pero ahí se está adelantando un poquito lo que yo quería decir, pero está muy bien. De hecho, está mejor de lo que yo le quería decir. Contra algo
que achica el PPE. ¿Me van siguiendo lo que les digo, no? ¿Sí, Pedro, Agustina, Antonia? ¿Que no hemos hablado Sí, antes? lo estoy. ¿Sí? Ya. Ah, Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, o que intuitivamente alguien haría, es lo siguiente. Gasto por depreciación, por 1000, por ejemplo, contra depreciación. Contra lo que intuitivamente uno podría decir, ah, pero mira, contra el valor del PPE. Si el camión valía 10.000 y yo lo desgasté en 1000, el valor del PPE tiene que disminuir, ¿o no? ¿Me van siguiendo? Eso es lo que uno tendería a pensar. Es decir, gasto por depreciación contra acá disminuir el valor del PPE. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero lo que nos dice la norma contable es lo siguiente, nos dice, sí, pero hagamos una salvedad. El valor del PPE, el valor del costo histórico, no lo vamos a tocar. No. No se mueve el costo histórico, sino que ¿qué vamos a crear? Micaela, no sé si te lo quiere explicar. ¿Qué creamos si es que no tocamos el PPE? Se crea otra cuenta de activo. Exacto, se crea una cuenta de activo nueva que funciona al revés de una cuenta de activo normal. Es decir, es una contracuenta de activo. Anoten eso. Es una contracuenta de activo. ¿Y cómo se llama, Micaela, esta contracuenta, esta cuenta nueva que funciona al revés? Depreciación acumulada. Perfecto. Depreciación acumulada. Y esta cuenta que está acá, ahí lo voy a tirar una rayita hacia arriba, es una contracuenta de activo. Si yo les preguntara, defina lo que es una contracuenta, ustedes lo único que tienen que hacer es decirme, profesor, es una cuenta que funciona al revés de lo que es su naturaleza. El activo, ¿por dónde aumenta? ¿Cuál es la naturaleza del activo? Aumenta por el debe y disminuye Muy por bien. el haber. Perfecto. Esta cuenta hace lo contrario. Aumenta por el haber, pero cada vez más negativa. Aumenta por el haber y disminuye por el debe. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que solamente puede aumentar, no podemos disminuir la depreciación acumulada. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, guardamos todo. Por lo tanto, nuestro asiento contable de depreciación siempre va a ser gasto por depreciación, que esto es una cuenta de gasto, eso es lo importante, contra depreciación acumulada. Y esto que está acá es una contracuenta de activo. ¿Ya? Eso que les acabo de explicar es lo mismo que está acá. Estas cuentas clave son nuevas. Gasto por depreciación se refiere a cuánto se depreció o disminuyó su valor en el periodo de tiempo contable del activo en un periodo determinado de tiempo. Ya. Y dos, depreciación acumulada se refiere a la depreciación total que lleva el activo que se adquirió o se comenzó a usar hasta el periodo señalado.
Desde el 0 hasta, no sé, el año 3, 4 en el que vaya, todo acumulado. Pero la clave que tiene esta cuenta es que es una contracuenta de activo, es decir, cada vez que yo la vaya aumentando, es un valor en negativo en los activos. Ojo. Ahora, nosotros tenemos que entender los siguientes métodos. El método de línea recta es un método de depreciación por tiempo. Por eso es línea recta, a menos que alguien descubra que el tiempo no es lineal. Este método por periodo de tiempo se le llama línea recta. Es decir, al calcular la fórmula que yo le mostré, que es costo histórico menos valor residual dividido vida útil, al hacer esa división, cuando es por tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuánto es el gasto por depreciación por periodo? ¿Va cambiando o es siempre el mismo? Va cambiando. No, pues Pedro, ¿por qué? Explíqueme, ¿por qué cree que va cambiando? Pero dijo por periodo, ¿no? Por periodo, sí, por cada año. En cada año, ¿por qué debería cambiar la depreciación? Si es por Porque tiempo, ¿ya? Dígame. es que tengo la idea, pero no sé cómo explicarlo, pero según yo es como que todos los años, o sea, es tiempo, entonces va pasando el tiempo y se depreciaría. Sí, es verdad, pero cada año se deprecia lo mismo que el año anterior. Lo que pasa es que se va aumentando una cuenta que se llama depreciación acumulada. Ah, Sí, entonces entendí dígame. mal la pregunta. Si no, a lo mejor yo me expresé mal, le pido disculpas. Lo que yo quería que ustedes me dijeran era, ¿cuánto se va a depreciar por cada periodo, por cada año? ¿Cada año se deprecia lo mismo o cada año se deprecia distinto al año anterior cuando es por tiempo? ¿Sí? Lo que le acabo de preguntar, ¿qué es lo que es? Se deprecia lo mismo cada año. Exacto. Si es que es por tiempo, como muy bien dice Pedro, si es que es por tiempo, se deprecia lo mismo cada año. Y por eso se llama método de línea recta, porque cada periodo que pasa, cada año, cada mes, el periodo que sea, se deprecia exactamente lo mismo que el periodo siguiente. ¿Por qué? Porque se desgasta por el paso del tiempo. Ojo. ¿Ya? En cambio, cuando es por unidades, la fórmula de la depreciación es exactamente la misma. Pero, miren lo que les voy a decir. Miren. Miren. Tenemos la fórmula. Costo histórico menos valor residual es igual. Yo les voy a dar dos casos. Un camión que lo compramos en 10 millones, con 10.000, para no tener tanto cero. ¿Ya? El valor residual es 2.000. ¿Ya? Y la vida útil son 8 años. ¿Cuánto va a ser el gasto por depreciación por año? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Sí? A los Restar. 10.000 ¿Ya? A los 10.000, ¿qué cosa? se le restan los 2.000 y se divide por 8. Este 1.000 es el gasto por depreciación. ¿Por qué unidad? Por año, Exacto. ¿Y cómo supo que era por año? Porque la vida útil está en años. Ahora, si yo les digo 8 años o 100.000 unidades. Puede ser kilómetros, digámosle 100.000 unidades. ¿Cómo calcularía yo el gasto por depreciación del periodo o del año? ¿Sí? ¿Cómo lo haría? ¿Hago la misma división, fórmula que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Quién se la juega?
Serían los mismos 10.000 menos los 2.000, pero dividido en 100.000 unidades. ¿Ya? ¿Y el resultado de esta división en qué unidad va a estar? En unidades producidas. En cada gasto por depreciación por cada unidad producida. Serían 10.000. Es 0,08. 0,08. Ujú. 0,08 el gasto por depreciación por unidad. ¿Ya? Ahora, ustedes podrían saber, solo con esta información, ¿podrían saber cuánto fue el gasto por depreciación del periodo o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no, Pedro? Dígame. Me voy a Dígame. decir que no, ¿Y por qué? pero, o sea, ¿Qué falta? es que de nuevo tengo la idea, pero no sé si las palabras están en lo correcto. No importa, pues si todo lo que ha dicho siempre es bueno si está participando, da lo mismo que no esté correcto. Dígame, dígame. ¿Qué faltaría? Pues dígame, Eh, pues. Me Dígame, faltaría dígame. el precio, como, No, ¿no? lo que nos faltaría es lo siguiente. Nos faltaría saber cuántas unidades se utilizaron en este periodo. ¿Por qué? Porque yo acá tengo 0,08 es el gasto por depreciación por unidad. Ojo. Pero ¿cuántas unidades se producen el primer año? No lo sé. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, acá un asterisco. Voy a cambiar de color. Ojo, siempre que tengamos el método de unidades, deben dar las unidades que se producen en cada periodo. Estamos claritos y ya lo vieron por qué. De nuevo les digo, ¿cuánto van a poner ustedes de monto de gasto por depreciación en el primer año? No lo tienen. Yo les tengo que decir, miren, el primer año se realizan, no sé, se utilizan 2.000 unidades de las 100.000. Y ahí recién ustedes van a poder multiplicar esos 2.000 por el 0,08. ¿Para qué? Para poder tener el gasto por depreciación del periodo. ¿Me van siguiendo, no? ¿No? Ya. Bueno, sigamos. Volvamos acá. Entonces, nosotros, como yo les decía, tenemos el método lineal, tenemos el método por unidades producidas, el cual es la cantidad el gasto por unidad es el resultado de la división. Perfecto. Pero, ojo, ¿qué va a pasar? Ojo, ¿qué va a pasar si yo produzco más o menos en cada periodo? Si yo produzco más en un periodo, voy a tener cierto nivel de gasto. Si produzco otra unidad, voy a tener otro nivel de gasto. No habría ningún problema. Además, existen los métodos acelerados. Una pregunta que podría ser así de prueba o de control. ¿Por qué uno utilizaría un método acelerado? ¿Qué gana uno con eso? ¿Qué ganaría uno? Díganme, pues, ¿o qué creen? ¿O nada? ¿O ustedes creen que es irrelevante? ¿Creen que es irrelevante? Pero es que no entiendo, ¿se deprecia menos que la línea recta? No, el monto de depreciación es exactamente el mismo en total,
pero se deprecia un monto mayor al inicio. ¿Ya? ¿Por qué uno utilizaría ese método? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué sería? Uno, ¿por qué utilizaría ese método que les acabo de explicar? En donde se deprecia un poco más al inicio y mucho menos después. ¿Por qué sería bueno eso? ¿O creen que es irrelevante? O me dicen, no, profe, yo creo que es irrelevante. Listo, no hay problema. ¿Por qué creen que se utilizaría? Es que me da la sensación como que la pérdida al final es como menos abrupta, como una sensación así. Pero si no, no sé. ¿Ya? Podría ser. Es que eso, justamente eso me dice Pedro, es lo que yo esperaba que me dijeran. Yo tengo la sensación más de esto, menos. No va tanto por ahí, pero no importa, porque esto es una sensación. Yo quiero solamente ir a su opinión. En línea recta voy a llevar a gasto por pérdida todos los periodos del mismo monto. En unidades producidas yo puedo tener más depreciación, menos, dependiendo de cuánto se utiliza en el tiempo. Y en el acelerado voy a depreciar mucho al inicio y muy poquito después. Una de las principales razones de por qué se utiliza ese método, que ya no es permitido, es por temas tributarios. Es para tributar menos al inicio. Pero bueno, sigamos avanzando. La fórmula, como ya les he dicho antes, es costo histórico menos valor residual dividido la vida útil. El resultado en línea recta es el gasto por depreciación por el periodo de tiempo que tenga la vida útil. ¿Y cómo se hace el asiento? Es gasto por depreciación contra depreciación acumulada, como muy bien había dicho Micaela. Ahora, ojo, un dato que tienen que saber. La depreciación acumulada es una mochila que siempre va a ir pegadita al activo fijo, siempre. Siempre. ¿Ya? Entonces, esta depreciación acumulada que va pegadita, uno podría decir, ah, mira, primero, ya vimos que yo no disminuyo el valor del PPE, sino que yo le aumento una cuenta en negativo a ese PPE que se llama depreciación acumulada, primero. Segundo, si yo resto una cosa con otra, es decir, el activo valía 600.000, descuento la depreciación acumulada y me va a dar un dato. Ese dato se llama, para que ustedes lo tengan claros, valor en libros. ¿Sabían eso, no? ¿Les había tocado leerlo en alguna parte? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Bueno, eso es el valor en libros. Acá tenemos un ejemplo de cómo se hace cuando tenemos el monto total, que es 600.000, y lo queremos ir depreciando en el tiempo. El gasto por depreciación es siempre el mismo en línea recta y es bastante evidente porque vamos a ir desgastando por el paso del tiempo. Un año mide lo mismo de largo que el año siguiente. Es así de evidente. En cambio, por unidades, la misma división de antes va a dar por resultado la cantidad fija por unidad. Eso es lo importante. Puede ser unidades producidas, kilómetros recorridos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas unidades pasan por el PP? En este caso, nosotros vamos a tener 125 pesos por unidad, pero nos tienen que decir, nos tienen que sí o sí decir qué cosa, qué datos nos tenían que dar, que les dije hace un ratito. ¿Sí? Lo de las unidades. Exacto. ¿Cuántas unidades pasaron por el periodo? Y avanzando. Miren, acá este ejercicio lo podrían resolver, está bastante bueno, donde les dicen que 13 millones, perdón, el costo histórico, 500.000 el valor residual y 100.000 las unidades en total, en donde nos dicen los 3 primeros años se producen 3.000 unidades el primer año, 5.000 unidades el segundo año y 10.000 unidades el tercer año. ¿Cuánto es el gasto por depreciación de cada año? Lo primero que hay que saber es que esta división que ya calculamos nos da de que por cada unidad que pasa por ahí, da 125 pesos. ¿Estamos? Ya.
Esos 125 pesos hay que multiplicarlos por 3.000 para tener el gasto por depreciación del año 1 y me da 375.000. El año 2 lo multiplicamos por 5.000 y nos da un gasto por depreciación un poquito mayor. Y en este caso, por casualidad, van aumentando. Podría aumentar, después disminuir, después aumentar. ¿De qué depende? Del número de unidades de cada año. ¿Estamos claros? Luego, acá no aparece como ejemplo porque ya no se puede utilizar, porque ustedes deben saber hacerlo. De hecho, lo hemos preguntado en pruebas a nivel conceptual. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas de cada método? Yo ya les comenté una que es bastante evidente de el método acelerado, ¿ya? El método acelerado en general se utiliza por términos tributarios. ¿A qué me refiero? A que la utilidad del periodo al principio es muy bajita y por lo tanto si yo voy a pagar impuestos prefiero pagarlos después de pagarlos antes, es un principio financiero. Si voy a pagar 1.000, prefiero pagar los mismos 1.000 después que pagarlos al inicio. Generalmente se utilizaba por eso la depreciación acelerada. En este caso ya no existe ese sistema, ¿ya? Sino que solamente vamos a tener el método de línea recta y el método de unidades producidas. ¿Cuál es el gran objetivo? Como decía acá al inicio. El gran objetivo, para que lo sepan, lo anoten o tomen notas si están viendo después el video. El gran objetivo es calcular el monto de depreciación por cada periodo. Lo podemos hacer por línea recta, si es por tiempo es siempre el mismo, y si es por unidades puede variar, pero me tienen que dar el dato de cuántas unidades se consumen en cada periodo. ¿Ya? Ya pues, estimados, lo dejamos hasta acá. El jueves sí o sí vamos a resolver el ejercicio 5, por si lo quieren empezar a hacer. ¿Ya? Resolvemos el ejercicio 5 y cualquier cosa me avisan. ¿Ya? Ya pues, que estén muy bien. Mucho éxito. Profe, una No, duda profe. que Chao, chao, que estén bien. Chao, Pedro, Antonio. Dígame, Micaela. cuando yo tengo más de un PP y ambos se deprecian, las depreciaciones acumuladas, por ejemplo, en el estado de situación situación financiera, ¿lo tengo que poner separado o lo tengo Siempre va separado. Ya, Siempre separado, sí. eso era. Gracias. No se preocupe, que esté muy bien.